Ya está grabando. Buenas noches, Andrea. Eh, Somos alumnas del Colegio Santa María de la Merced, alumnas del profesor Gonzalo El Rosario. Gracias por estar acá con nosotras. Y bueno, nada más te queríamos hacer unas preguntas. Empiezo. ¿Cómo definirías el estilo de tu poesía? Bien, hola chicas, buenas noches. Bueno, gracias. En primer lugar, gracias por la consideración. Gonzalo es un amigo que yo conocí en Trujillo. Yo actualmente vivo en la ciudad de Chachapoyas. Y bueno, ¿cómo consideraría mi poesía? Me parece que mi poesía es en un tanto cotidiana, transparente, también muy corpórea, porque trata mucho con elementos del cuerpo. Y me parece eso, ¿no? Me parece que en parte de lo material, para ir quizá a un concepto muy subjetivo, pero parte sí de de las experiencias cotidianas que cualquier persona pueda tener, ¿no? Hablando pues de temas del amor, de la sexualidad, de las relaciones que podamos tener con otras personas. Y bueno, en sí yo la podría definir a partir de esos tres puntos, ¿no? Como corpórea, cotidiana y muy quizá también material. Sí, esa sería la palabra. Ok, gracias. ¿Qué es lo que buscas aportar con tus poemas? Bueno, en realidad yo no busco aportar nada. Sería mentirte si yo te diría que busco, no sé, que las personas abran su mente, que exploren su cuerpo. Me parece que la intención la encuentra el lector en realidad. Yo como poeta, escritora, de alguna manera busco exponer algunas temáticas como por ejemplo son la maternidad, el amor, la sexualidad, las relaciones, la familia, los hijos, a partir de los poemas, pero yo no tengo ninguna intención más que solo exponer ciertos temas. Pero creo que el lector es el que encuentra la intención en los poemas, ¿no? El lector es el que le da vida en realidad a los poemas cuando al leer siente que se está encontrando en alguno de ellos o siente que alguna de las situaciones que yo le estoy presentando se le hace familiar, ¿no? Me parece que es el lector el que tiene esa potestad ya en realidad. ¿Qué es lo que más te gusta de escribir una poesía? ¿Qué es lo que más me gusta? Creo que me gusta retratar en realidad. A mí me gusta también mucho tomar fotografías. Me gusta tomar fotografías. Yo estudio ciencias de la comunicación y me parece que está muy ligada mi fotografía a mi poesía, aunque mi fotografía es mucho más social, pero en cuanto a la poesía, eh, me parece que es eso, ¿no? Solo retratar algunos momentos de mi vida. Muchas veces me preguntan en qué o cómo definiría mi poesía, como la pregunta anterior, pero me parece que lo que yo escribo es algo autoficcional, o sea, quiero decir que nace a partir de mis vivencias, pero que en el proceso de escritura parte de una escena que yo puedo haber vivido de manera muy cercana y muy íntima, pero en el proceso esto se desliga, ¿no? Sino que empiezo por decir a aumentar ciertas cosas, a reflexionar sobre ello y a hacer ficción a partir de un poema que en un primer instante nació de algo real, ¿no? Y para mí es eso, es retratar, es como una fotografía la cual yo llevo a cabo, me parece que es eso el tema de la poesía también para mí. ¿Qué es lo que más te gusta de escribir una poesía? Me parece que es eso, exteriorizar lo que yo siento. En un primer momento es como un sentido de una catarsis, es decir, cuando yo, bueno, yo empecé a escribir poesía cuando tenía
más o menos 11 años por ahí, yo ahora tengo 28. Tenía 11 años y en un primer momento escribía poesía porque buscaba a alguien con quien hablar, no tenía con quien hablar. Bueno, sí tenía amigos, pero me refiero a que temas íntimos, cosas de las que quizá en algún momento yo me avergonzaría de contarle a otra persona, no podía. Entonces, tras esa frustración de comunicación, encontré quizá una comunicación que yo no tendría retorno en un primer momento, porque en realidad para un escritor o para un poeta escribir un poema no es solamente escribir en un papel, sino que después lo tienes que leer y hay quizá una retroalimentación a partir de ello, ¿no? Pero me gusta eso, me gusta que en un primer momento nace como un tema de catarsis, como una confesión también, podría decirlo, ¿no? Como que yo le estoy hablando al papel o me estoy contando a mí misma algo de lo que no puedo hablar con otras personas. Me parece que me gusta porque es un escape a mi realidad en muchos momentos, ¿no? O como les comento, cuando yo empecé a escribir poesía, era eso para mí, ¿no? Y lo sigue siendo hasta hoy en día, lo sigue siendo como una manera de escape, como una manera de confesión, una manera de contarle a un diario lo que me está pasando, ¿no? Pero ya luego cuando empiezas a publicar poemarios es muy distinto, ¿no? No solamente se queda en un proceso de confesión o de catarsis, sino que ya hay un proceso también de corrección, de pensar bien lo que estás escribiendo ahí, de ver si realmente tiene ritmo, tiene color, hay una intención de por medio que se está manifestando, y esos pequeños detalles, ¿no? ¿Son tus hijos fuente de inspiración para tu poesía? En realidad, bueno, sí, tengo dos niños, el mayor se llama Paulo y la otra que es más pequeña se llama Laina. Me parece que no podría hablar de una fuente de inspiración, pero sí podría hablar de que me sirven mucho ellos como una especie de, ¿cómo se llama esto? De entrenar, ¿no? De entrenar mi mirada, mejor dicho. No es que ellos me sirvan a mí, es que yo me sirvo de alguna manera de mi perspectiva y mi mirada para ver qué es lo que ellos me pueden alimentar para escribir. Por ejemplo, les comento, eh, el segundo poemario que yo escribí se llama El animal es un acto, que se publicó en un libro que se llama Museum. Museum tiene dos libros, uno es Materia y el otro es El animal es un acto. En El animal es un acto, no es que me han servido mis hijos, me sirvió el proceso por el que yo atravesé, que es el tema de la gestación, la maternidad, el parto, ¿no? También lo que viene después del parto también. Es decir, trato más o menos de alojar ciertas cosas que me brindan esos momentos, ¿no? No es que yo todo el tiempo piense que mis hijos en realidad son una fuente de inspiración, porque de alguna manera no lo creo así, no al 100%, pero las vivencias que tengo con ellos, algunos momentos que me parecen claves o específicos de mi vida, que sé que no se van a volver a repetir en algún momento, como lo es el parto, porque no pienso tampoco tener más hijos más adelante, entonces no podría pensarlo de esa manera, ¿no? Yo sé que el parto es un momento especial y es un momento específico que yo he decidido, y por eso es que en este poemario del que les hablo, El animal es un acto, hablo mucho sobre el tema de la gestación y más que todo el tema, me enfoco mucho en el tema del parto, en el que de alguna manera intervienen mis hijos, sí, pero no de una manera directa, sino que son parte de nada más, ¿no? Pero ahora no podría decir que son una fuente de inspiración, más adelante tampoco lo sé, pero para lo que he escrito hasta el momento, ellos han sido, por decir, como personajes dentro de una historia, ¿no? Dentro de una historia que ellos también han empezado a alimentar. Me parece por ahí que ellos solo cumplen el rol de hijos y yo miro lo que hay en ellos y lo que me interesa es lo que extraigo, ¿no? No hay una relación directa, como decir, fuente de inspiración, sino más bien que yo extraigo lo que a mí me puede convenir, mejor dicho, ¿no? Porque tengo que decirlo, hay cosas que son convenientes para mí decir y cosas que no quiero tocar, ¿no? Me parece que el tema de la crianza es un tema que yo todavía estoy explorando, más que todo con mi segunda hija, porque con el primero tuve, podría decir, muchas
muchas facilidades. Me parece que la personalidad que tuvo mi primer hijo desde que nació es muy, muy fácil de contener. No he tenido mucha dificultad ni a la hora de que él coma, ni a la hora de que él se vista, súper independiente, pero con mi segunda hija tengo un poco de dificultades con el tema de su carácter, ¿no? Entonces, no sé si eso me sirva de aquí en más adelante para poder escribir algo, pero directamente no podría mencionarlos como una fuente de inspiración, como te menciono, pero sí están dentro del radio de las cosas que yo considero en mis vivencias, dentro de mi cotidianidad. Ellos son personajes alternos a las cosas que a mí me interesan, pero sí están de por medio, pero no son algo directo. No he escrito nunca sobre niños directamente como para decir que quizá yo quiero escribir sobre ello, ¿no? No, tampoco lo descarto más adelante, ¿no? No sé cuál sea mi necesidad más adelante de escribir realmente, netamente sobre ellos, pero como te menciono, son personajes alternos. Cuéntame mucho. ¿Se necesita haber amado para escribir sobre el amor? Qué difícil pregunta. No creo que sea necesario haber amado para escribir sobre el amor. Pero en mi caso, personalmente, el poemario Museum, que está compuesto por 2 poemarios, por ejemplo, Materia. Materia es un poemario en el que hablo mucho sobre el amor, de alguna manera, desde cómo yo lo he sentido, porque tuve un novio con el que compartí casi toda mi vida hasta el día de hoy. eh, y creo que esa fuerza que me entregó en ese momento, ese amor y esa pasión además que yo elegí vivir, me hizo quizás reflexionar sobre cómo quería que sea mi relación con mis parejas, ¿no? Con las parejas que yo llegue a tener más adelante, entre otras cosas. No creo que sea necesario porque del amor, es que el amor es un tema demasiado universal. Cuando hablamos de amor tendríamos que ponernos a pensar en cómo se llevan las relaciones que tenemos con las otras personas, ¿no? Porque hablar de amor es demasiado amplio, hablar de que amor a mi hijo, amor a mi pareja, amor a mis padres, amor a mis hermanos, amor a mis amigos. Entonces creo que el amor hoy en día es una palabra que se encuentra muy fragmentada y que antiguamente se ha reducido a que se entiende por amor la única relación o la relación exclusiva que debemos entregarle a una pareja con la que tenemos pues un vínculo sentimental, sexual, de propósitos, ¿no? Todo lo que se enmarca dentro de lo que es estar estar vinculado con una persona con la que vas a compartir tu vida, ¿no? O con la que tienes un proyecto de vida para compartir. Pero hoy en día, si tú me preguntas a mí sobre el amor o qué necesito yo para escribir o hablar del amor, necesito sí explorarlo de todas las maneras, ¿no? De aquí ya un tiempo me di cuenta que, que mi familia, mis hijos, mi pareja, fueron en un momento el mayor proyecto que yo pude llevar a cabo en mi vida, ¿no? Sea un proyecto que haya fracasado o no, fue el mayor proyecto al que yo le aposté en mi vida. Y al transcurrir los años me di cuenta que había enfocado mi postura del amor solo en esa posición, o sea, en que solamente era mi marido y eran mis hijos. Y al transcurrir el tiempo me di cuenta que había desgastado el amor que sentía por otras personas que estaban alrededor mío, como lo eran pues mis amigas, mis amigos, mis padres, mis hermanos, mis compañeros del trabajo. Entonces, me parece que el amor hoy en día hay que aprender a verlo a través de todos los fragmentos que construyen ese amor, ¿no? Que el amor debería ser completo cuando es fragmentado, aunque suene un poco contradictorio, ¿no? El amor que uno debe tener es completo cuando sabes cómo relacionarte con el resto de las personas. Y creo que para hablar de amor no hay que conocerlo, no hay que conocerlo, hay que verlo, sí. Hoy en día yo veo eh, muchas parejas, muchos amigos, y con tan solo verlo yo podría hablar del amor, porque me está entregando una percepción de lo que yo ya tengo, ¿no? Es decir, me refiero a que ya antes de conocer el amor, a nosotros ya nos han hablado del amor, y tan solo por habernos hablado del amor, sentimos que ya lo conocemos o sabemos cómo debería sentirse de alguna manera, ¿no? No creo que sea un requisito haber amado para hablar del amor, no lo creo.
Justo hay un escritor francés que se llama Roland Barthes, es un escritor que yo justo recién había estado leyendo, me lo he postergado tanto tiempo, pero él en su libro sobre fragmentos de un discurso amoroso menciona que nadie se enamoraría si no hubiera escuchado sobre el amor. Algo así. No es exacta la cita, pero él menciona algo así, ¿no? Que conocemos el amor porque hemos escuchado hablar sobre el amor. Y justo eso también es esa reflexión. Sí, claro. ¿Cómo fue el proceso de escritura de tu primer poemario Materia? Bien, Materia fue un poemario que lo escribí durante mi adolescencia. Yo tenía aproximadamente 15 años. Yo regresé de vivir, bueno, para ponerles en contexto un poco, cuando mis padres se separan yo tenía entre 10 y 11 años, estaba para cumplir los 11 años. Mis padres se separan y mi madre decide irse a vivir a Iquitos, mi padre se queda en Trujillo, en Laredo específicamente. Viví un año con mi mamá hasta entre los 12 y 13 años, luego regresé a estar con mi papá y cuando yo ya tenía 13 años tenía la misma dificultad de relacionarme con mis compañeros y de hablar de cosas que me sucedían, ¿no? Entablaba una confianza un poco limitada, podría decirlo, ¿no? Porque ellos me contaban cómo era la relación de sus padres, contaban cómo eran sus fines de semana. Yo pertenecía, mejor dicho, al porcentaje de los chicos que son hijos de una familia disfuncional, podríamos decirlo así, ¿no? Y aprendí a vivir en ese entorno, porque aprendí a construir otro tipo de familia, ¿no? Mi papá tuvo una novia, la novia tenía hijos, nos empezábamos a juntar los hijos de los hijos con los de los padres que se juntaban, y la cosa era así. Pero habían cosas dentro de mí que habían quedado sin resolver porque tenía muchas dudas, porque el matrimonio de mis padres fue demasiado conflictivo, ¿no? Hasta que, claro, lograron separarse. Pero las dudas que yo tenía, ni mi mamá ni mi papá me las podían responder a ciencia cierta, con claridad. Entonces, la relación que yo construí con mi padre en ese entonces fue un poco conflictiva. No hablo de la gente conflictiva que se pelea, grita, que se violenta, no. Me refiero a que habían cosas de por medio que ni él ni yo habíamos hablado, ni habíamos sanado tampoco, eh, y por eso teníamos ciertas rencillas, pues, ¿no? Entonces, ciertas rencillas me refiero a que había un poco de resentimiento por ambas partes, y yo empecé a escribir ya ese poemario cuando tenía entre 14 y 15 años, un año ya después de que mi padre había tenido pues su novia con la que hasta el día de hoy comparte y me parece a mí muy genial. Y yo empecé a escribir y ese poemario, Materia, lo empecé a escribir entre los 14, 15 años hasta los 18, 19 años más o menos. Son pocos los poemas porque en el proceso de escritura ya les voy contando cómo es que yo extraigo también un buen número de poemas que a mi parecer no iban y a mi parecer no tenían el lenguaje. Entonces, me parece que Materia contiene de alguna manera la base de la vida que yo viví entre esa etapa de mi vida que es mi adolescencia, ¿no? Mi adolescencia, ya terminando el colegio, porque hablo mucho ahí sobre la paternidad, también sobre las relaciones familiares. Entonces, ese poemario se termina de escribir cuando yo conozco al papá de mis hijos, ¿no? Entonces, a mi pareja en ese entonces, se termina de escribir, porque ese poema cierra con la gestación de un bebé. No sé si lo habrán leído, pero cierra con la gestación de algo, de un ser nuevo, ¿no? Entonces, cuando yo termino de escribir todos esos poemas, yo los tenía reservados, eran poemas para mí muy íntimos, no como ustedes lo conocen ahora, sino que se han ido modificando cuando yo ya decido que esos poemas se tienen que liberar de mí y yo liberarme de ellos, ¿no? Yo ya no podía cargar con esos recuerdos ni con toda esa emocionalidad, con esa sentimentalidad, con esa nostalgia que me traían esos poemas. Y yo decidí, ¿no? Dije, bueno, estos poemas tienen que salir, que se vayan y se van a publicar porque justo ya una versión anterior de Materia era Común y Corriente, que era un poemario que yo presenté a los Juegos Florales Interuniversitarios que se realizaban en la Universidad Nacional de Trujillo. Entonces me llevé el segundo puesto,
gané dinero, que era lo más importante, porque quería comprar libros y algunas cosas. Entonces, la primera versión de materia se llama Común y Corriente, ¿no? Entonces gané un premio con ese poemario y luego un amigo me propuso publicarlo y antes de publicarlo yo le dije, pero espérate un ratito, que yo de apurada lo he presentado a un concurso porque necesitaba plata en realidad, le digo, ¿no? Yo quería comprar libros, quería comprarme unas cosas que necesitaba, entonces le digo, dame unos meses y yo reviso el poemario y vamos a eliminar quizá algunos poemas que a mí ya me dejaron de gustar y vamos a modificar también algunos poemas, no sé, dame unos meses, le dije, ¿no? A un amigo que tiene una editorial independiente en Trujillo. Entonces yo recién ahí supe lo que era corregir un poemario. Me senté, imprimí 2 copias del poemario que yo tenía. En uno tenía tachados los poemas y en otro obviamente yo los ordenaba, les daba un orden, trataba de estructurarlos más o menos por temas para que el lector cuando los lea tenga una idea, una linealidad, claro, una temporalidad, ¿no? De cómo se dan los sucesos, y era eso, pues, ¿no? Entonces el proceso de escritura se dio de esa manera, de una manera abrupta, que eran cosas que yo necesitaba decir, y posteriormente se dio el trabajo de corrección y posteriormente ya el trabajo de la edición y la publicación. Bueno, qué lindo, el poemario pasó por unos filtros tuyos y que lo corregiste y quedó bonito, la verdad. ¿Y cómo así? Es que yo también vengo de una familia así y estoy empezando a escribir y a ti no se te fue difícil o las ideas te venían rápido. En realidad no buscaba que se me vengan las ideas. Me parecía, o yo era quizá en ese momento una persona obsesionada con escribir sobre todo lo que le pasaba, porque también recuerdo, bueno, ahora ya no existe, también recuerdo yo tenía un blog que lo tenía abierto desde que tenía 13 años, era un blog virtual. En ese blog yo escribía diariamente, ¿no? Era como un diario público que yo tenía y colgaba todo, colgaba fotografías, colgaba poemas, colgaba textos, narrativa, todo lo que se me venía a la cabeza, yo lo escribía, ¿no? Salía con mi novio a comprar libros en ese momento, yo escribía sobre lo que pasaba en ese momento. Me parece que buscar o esperar a que la idea llegue es una excusa para no escribir, es procrastinar en algunas ocasiones, porque me ha pasado, ¿no? Entonces, yo creo que en algún momento quienes queremos escribir o tenemos la intención de escribir poemas, o si ya tenemos poemas, lo serio sería que empecemos a pensar o a relacionarnos. Si hoy día me pasó un momento de tristeza, no sé, discutí con mi mamá, mi papá, bueno, voy a explorar un poco sobre cómo podría yo sentirme, ¿no? O tomar posición como un actor más dentro del texto, tomar posición sobre si quiero escribir sobre lo que pasó en ese momento. A mí me pasaban muchas cosas, entonces yo tenía la necesidad de escribir. Entonces, pero sería bueno siempre explorar en algunas temáticas, ¿no? Escribir sobre la discusión, escribir sobre la maternidad de una mirada exterior y esas cosas, ¿no? Bueno, nos dice Angeli, disculpa, se va a cortar y volvemos a ingresar. ¿Ya se va a cortar o cortamos ahora? Ah, a las 7:40 se va a cortar, está bien. Ya, bueno, entonces continúo. ¿Fue difícil publicar poesía de Trujillo o el concurso donde estuviste te ayudó en algo? Bueno, en realidad publicar poesía hoy en día tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Hoy en día tú puedes publicar un poemario en PDF y lo subes a internet y ya está, y uno ve cómo lo promociona. En ese tiempo recuerdo que teníamos un grupo muy unido de amigos y es ahí donde nace la editorial de Amos León, Paloma Ajena Editores, donde se publica materia. Para mí no fue difícil porque ya Amos era prácticamente mi amigo y él tenía la intención de difundir poesía, ¿no? Nunca ha sido mi intención vivir de la poesía porque tampoco hay un mercado grande de personas que consuman poesía, ¿no? Entonces, mi intención más que todo era ya desligarme de esos poemas, ¿no? Entonces, no fue difícil para mí en realidad, no fue difícil.
tuvo una buena acogida en la primera publicación de materia porque se hizo un tiraje muy corto y también en un material muy artesanal, ¿no? Era un libro muy pequeño, cosido a mano, con un papel muy bonito también. Yo tengo solo una copia, de esos ya se han terminado, porque como les comento, se quedó muy corto el tiraje, y ya luego materia también apareció en la publicación de Museum, que fue ya una propuesta del Fondo Editorial de la Municipalidad Provincial de Trujillo, y personalmente para mí no fue muy difícil publicar, ¿no? No fue muy difícil porque tenía quizá la mano, o ya también me había hecho un nombre de alguna manera en Trujillo, porque participaba en todos los recitales, organizábamos eventos, entonces como que por ahí ya cada uno empezaba a vender su propia producción. ¿Cuál fue la recepción que tuvo este primer poemario? La recepción, ¿te refieres a la recepción? Sí. Bien, fue buena, y bueno, en realidad fue buena porque también el tiraje fue muy corto. Me parece que se sacaron 75 poemarios, que eran libros pequeñitos y hechos a manos que demandaban más tiempo en hacerlo que lo hace a comparación de lo que lo hace una imprenta, ¿no? Fue muy buena la acogida porque ya de esos poemarios no existen, y para las personas que ya luego quisieron obtener materia, tuvieron que esperar a que salga la publicación de Museum. La publicación la hizo el Fondo Editorial de la Municipalidad de Trujillo, pero tuvo una buena recepción porque además de ellos se escribieron algunas cosas en algunas revistas, periódicos, internet, se hicieron algunas entrevistas, entonces eso quiere decir que de alguna manera había un público que estaba interesado en leerme, ¿no? De alguna manera. Excelente, qué bueno, felicitaciones, Andreita. Gracias. Publicaste tu segundo libro, Museum, con el Fondo Editorial de la Municipalidad de Trujillo. ¿Quiere decir que sí existe apoyo gubernamental hacia la poesía? Bien, me parece que, bueno, nos faltan 2 minutos para que termine el Zoom, pero voy a dar algunas ideas igual si se corta, y luego retomamos esa pregunta. Me parece de ambos lados, me parece que no y me parece que sí. En realidad depende mucho de la gestión que se realice en ese momento, ¿no? Porque, por ejemplo, yo hoy en día trabajo en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, y la gestión no le interesa mucho el tema de la cultura, el tema de las bibliotecas municipales, el tema de la difusión de escritores locales, hablando netamente de aquí a Chachapoyas. Yo no soy de acá, pero obviamente me doy cuenta de la realidad. Yo creo que depende mucho de la gestión y depende mucho de cómo se organicen también los escritores, los artistas de una localidad en específico, y además de ello, la demanda que pueda tener por parte de la comunidad de esa comunidad, ¿no? Entonces, las personas me parece que tienen que exigir un poco más, que se le preste un poco más de atención al tema de la cultura, y quizá es un tema también de desinterés por parte de algunas autoridades. Pero en la época en la que yo estuve, tuve la suerte de que las personas que conformaban el fondo editorial de la Municipalidad de Trujillo eran personas que estaban muy involucradas y muy comprometidas con el tema de la difusión del libro y la lectura, ¿no? Porque también se organizaban muy buenas ferias internacionales del libro, entre otras cosas. Me parece que depende mucho de la gestión. No podría calificar si hay un apoyo o no, porque depende mucho. En mi caso lo hubo, sí, no lo puedo negar, pero hoy en día también no sabemos cómo está la situación, ¿no? No sabemos si continúa este fondo editorial difundiendo la producción de los escritores locales. Ya, bueno, esa es mi pregunta. No sé si alcanzaré el tiempo porque ya son las 7:40, pero por si acaso, como todavía no se corta. ¿Qué es lo que buscabas transmitir a tus lectores con los poemas de Museo? Bueno, como lo dije hace un momento, creo que
En un primer momento, o sea, cuando tengo la intención de escribir, pensar en la recepción o pensar en la intención que quiero que tengan los poemas, me parece que hacen que se pierda esa magia que te entrega el momento de la escritura. Es decir, pensar en el lector en ese momento de escritura fluida, me parece que es un error. Entonces, yo pienso en el lector cuando hago el momento de la corrección, porque pienso en las palabras que estoy poniendo, en cómo se está estructurando el poema, la musicalidad, es decir, cuando lo lee, cómo le va a sonar eso al lector, y visualmente también las palabras, qué es lo que le están entregando al lector. Yo no tengo ninguna intención más salvo que mostrarlo retratado y que ellos en alguna manera sientan que las etapas de mi vida que yo estoy poniendo en ciertos poemas o en cierto conjunto de poemas puedan sentirse identificados o puedan entregarle ellos también su propia voz a esos momentos, ¿no? Algunos amigos cuando ya han leído el poemario o han leído los poemas, me escribían, por ejemplo, diciéndome, oye, yo también he sentido eso en algún momento, ¿no? Es como que me parece que el lector es el que le encuentra la intención. Me parece que es eso, ¿no? Yo puedo tener la intención de simplemente dar a conocer mi vida en esos poemas, pero en realidad si el lector encuentra una intención más allá de eso, como encontrarse, como sentirse un poco desvariado porque siente que también ha tenido esas emocionalidades, esas pasiones, esas aventuras, esas experiencias, me parece que, o sea, el poema ya superó la primera intención que yo tengo, que es simplemente exteriorizar, ¿no? ¿Qué significa museo? ¿Por qué les puso así ese nombre, museo? ¿Por qué le puse museo? Porque en realidad para mí los dos poemas son complementarios. Materia y el animal es un acto son complementarios y son sucesivos. Entonces para mí, cuando yo los leí todos de un tirón, yo dije, para mí este es un museo, porque empieza en la adolescencia, luego sigue el enamoramiento, luego sigue la gestación, luego está el parto, luego están los cuidados, luego está la relación amorosa con la pareja. Entonces me parecía que era un museo de una vida que llegó hasta cierto punto y que hasta ahí se le agotaron las experiencias en un momento, ¿no? Entonces yo lo veía como un museo de etapas, como un museo de vivencias, porque era una secuencia, ¿no? Era una secuencia de una vida. Entonces no lo tuve que pensar mucho porque yo dije, me gusta que sea como un museo. Me gusta que tenga esa secuencialidad, que haya ese tiempo, esa linealidad. Entonces, pero no me gustaba cómo sonaba museo, museo. Entonces yo dije, vamos a buscarle en otro nombre, entonces no en otra lengua, quizá ahí suena mucho mejor. Y nos quedamos con museo, ¿no? Y ahí quedó el nombre y por eso le puse museo. Interesante. ¿Ya estás preparando tu siguiente poemario? Sí, mi siguiente poemario se llama Segundo Síntoma. Es un poemario que está ya en proceso de corrección, lo tiene mi editor, lo está trabajando. Ya también tenemos el tema de la presentación, quién la está haciendo. La escribió Julia Wong, una escritora también, una escritora liberteña. Y no estamos también, aparte en el proceso de la edición, estamos en el proceso de construcción de la portada que la está trabajando una fotógrafa y bueno, ella está dando sus propuestas y me imagino que ya para fines fines de este mes ya vamos a tener el machote, es decir, el libro con la portada y los poemas y esperamos pues que la publicación sea para noviembre más o menos, finales de noviembre me imagino. Buscamos el nombre porque hay uno de los poemas que se llama Segundo Síntoma y me gustaba porque para mí en realidad era un segundo síntoma porque es una voz muy distinta a lo que yo estoy acostumbrada a escribir en cuanto a poesía, ¿no? Yo soy muy, muy íntima en cuanto a la poesía, pero en segundo síntoma los poemas se construyen de una manera diferente, con un lenguaje muy diferente, que era lo que yo quería explorar, ¿no? Hablo a veces un poco de problemáticas sociales, hay también un juego entre la problemática social y lo que es íntimo, cómo está ligado eso. Entonces, espero que para ya el próximo mes
a fines de noviembre ya esté lanzándose mi tercer poemario. Bueno, ejerces el periodismo en Amazonas. ¿Cómo es el día a día de un periodista? Bien, yo trabajé así netamente en periodismo hasta inicios del año pasado. Ahora estoy trabajando como comunicadora social y periodista cultural también. Bueno, les cuento mi experiencia. Es un poco difícil cuando eres un periodista de investigación porque cuando buscas, por ejemplo, si existe una denuncia pública sobre desfalcos de recursos públicos, y tú quieres ir a buscar a la otra parte, que es la autoridad o los funcionarios públicos, es un poco difícil encontrarles en el momento o que te acepten una entrevista. Por ese lado, he sufrido mucho, ¿no? Pero luego las cosas que yo podía investigar a través de Internet, sí se me hacía muy fácil, pero el periodista siempre que tiene que tener todas las partes y juntar todas las piezas para que pueda armar realmente una historia. Y si falta una de ellas, como que por ahí la historia no se hace creíble o como que por ahí tampoco no puedes armar bien la historia porque se tiene que tener todos los argumentos para que se pueda evaluar en realidad qué es lo que está sucediendo, ¿no? Si hay ese tipo de cosas, si ha habido corrupción, si ha habido robos o si simplemente es una mala gestión, entre otras cosas. Ya como periodista cultural y como comunicadora, yo entré a trabajar en la Municipalidad Provincial de Trujillo a mediados del año pasado y ellos tienen una radio, un medio de comunicación y yo ahí hago un programa que es de libros, que se llama Libros para qué. Tiene muy buena acogida, tiene muy buena acogida. Me dedico a investigar, investigar y a leer un poco de lo que está pasando en el país, el tema de cómo se da la difusión del libro y la lectura en distintas regiones, ¿no? En algunos momentos he conversado con personas que son de otros lugares para saber más o menos cómo es la situación de la difusión del libro y la lectura, también qué están leyendo los jóvenes hoy en día, qué se está escribiendo también hoy en día, sobre qué se está hablando en los libros, trayendo también cosas nuevas sobre escritores que son de otros países. Entonces, esa es mi chamba en cuanto a comunicadora social y periodista cultural ya aquí en Chachapoyas. No es tan difícil, lo que sí se necesita es una aceptación también a que las personas no estén tan apegadas quizá a las costumbres o que, o que la literatura regional es solamente algo en lo que hay que pensar y hay que difundir, sino que en realidad nuestra vida está llena de lecturas y de influencias que vienen no solamente de la zona en la que vivimos, sino también de influencias externas de otros lugares, hasta incluso hasta de otros países. Bien, estudiar periodismo es una forma de de ligar tu profesión a la escritura. En realidad yo quería estudiar literatura pura, yo quería que mi papá me mande a Lima y postular a San Marcos y ser literata. Esa era mi carrera, mejor dicho, ¿no? Entonces mi papá me dijo, no, no te vas a ir a Lima, Lima es muy peligroso, entonces coge una carrera, aquí tienes una universidad nacional. Y había lengua y literatura, pero para que te dediques a ser docente, ¿no? Entonces yo dije, yo no quiero ser profesora, no, no creo que la haga de profesora. Entonces vi una carrera que estaba muy ligada así a lo que es la escritura y me apareció Ciencias de la Comunicación y yo dije, wow, entonces yo me quedo aquí. Y por ahí también empecé a leer a muchos escritores, muchos cronistas que me dejaron atrapada y dije, esta es mi carrera y yo me quedo aquí y quiero ligarlo con mi escritura, quiero ligar con la investigación, dedicarme al periodismo cultural, hablar de libros, hablar de escritores, entre otras cosas. Entonces, me puse a estudiar ciencias de la comunicación y bueno, como les comento, yo empecé a leer también a muchos cronistas, periodistas, ¿no? Como Gabriel García Márquez, también está Ryszard Kapuczynski, que era un periodista de guerra, de conflictos en muchos momentos, ¿no? Igual Leila Guerriero, una periodista, la mejor cronista argentina, creo, la que escribe perfiles también. Entonces empecé a investigar sobre cómo mi carrera se ligaba al tema de la escritura y dije, bueno, esta es mi carrera.
¿Dónde estudiaste periodismo o el periodismo se aprende en la calle? Bien, bueno, la carrera que yo estudié se llama Ciencias de la Comunicación y dentro de la carrera llevas, dentro de varios ciclos llevas cursos ligados al periodismo, a la redacción, pero no solo eso, porque el comunicador social hace de periodista, hace de publicista, hace de diseñador, hace de editor, hace también de relacionista público. Entonces mi carrera es demasiado amplia, pero en lo que sí yo me estoy enmarcando es en el tema del periodismo, y más que estudiarlo, el periodismo se ejerce porque hay que estar siempre afuera, siempre conversando, siempre investigando, siempre recolectando fuentes, viendo el material que te va a servir. Yo creo que el periodismo tiene mucho más de afuera que de adentro, ¿no? Yo creo que lo de adentro ya es el proceso de trabajar con todo el material que tú has conseguido en esas andanzas, en esa búsqueda, ¿no? En esa intervención con la otra persona. Me parece que es así como se ejerce el periodismo. ¿Se aprende en el salón? Sí, de alguna manera. Te entregan las bases, te entregan la teoría, te entregan las herramientas, pero con eso tú ya de alguna manera estás preparado para ir a la calle, para ir afuera, ¿no? La tierra donde naciste, que es Laredo, es también la tierra del poeta José Watanabe. ¿Qué significa la poesía de Watanabe para ti? Ah, Watanabe, bueno, sí, tiene una influencia tremenda en lo que yo escribo. Watanabe es, por decir, el poeta del cuerpo, pero no del cuerpo, eh, por decir, solamente hablando de emociones o de sensaciones, sino que Watanabe escribió sobre el cuerpo cuando estaba enfermo, sobre un cuerpo enfermo, sobre un cuerpo que estaba a puertas de morir. Entonces, Watanabe es el poeta del cuerpo, porque lo supo contener y lo supo describir en todas sus dimensiones, tanto en lo amoroso, en lo sexual, en la enfermedad, en la muerte, en todas sus dimensiones. Entonces, creo que de alguna manera Watanabe ha influenciado en mí en el lenguaje, en cómo él dice las cosas de una manera muy sencilla, las metáforas que él usa, que son quizá al mismo tiempo subjetivas, pero al mismo tiempo también son muy evidentes, ¿no? Entonces me parece que Watanabe ha influenciado en temática y en lenguaje en mi poesía, ¿no? ¿Y por qué? Porque él indagaba también mucho sobre la familia, sobre las relaciones de la familia, pero obviamente partiendo del cuerpo, cómo estas relaciones se registran en su corporalidad, en su mente, en sus recuerdos. Entonces, Watanabe para mí ha sido un poeta clave, como lo han sido muchos, eh, como por ejemplo también Blanca Varela, Mariela Dreyfus, Carmen Ollé, Eielson, ¿no? Pero saber que Watanabe era del mismo lugar donde yo nací me hizo también explorar la posición que él tuvo cuando escribe también sobre el lugar donde él ha vivido su niñez, ¿no? Que era Laredo, que era un Laredo muy distinto en el que yo crecí, porque él creció en el Laredo que era una especie de hacienda, ¿no? Y yo ya vivía en un Laredo que estaba un poco más modernizado, muy distinto al que él vivió, pero tuve esa nostalgia de alguna manera de saber cómo Watanabe se sintió en ese espacio, ¿no? En ese momento, en un Laredo que yo conocí mucho después, que era muy diferente, pero sí ha influenciado mucho en mi poesía también. ¿Es cierto que eres familiar del poeta Tomás Ruiz, editor de Camión de Ruta? Sí, bueno, Tomás Ruiz Cruzado es primo de mi padre, venía a ser mi tío. Yo tengo recuerdos muy ligeros sobre las visitas que él hacía en mi casa cuando yo era muy pequeña. Pero bueno, Tomás Ruiz viene a ser mi tío. Es más, cuando yo regreso a mi casa después de que mis padres se separaron y yo regreso de Iquitos a estar con mi papá, me topé con libros que Tomás Ruiz había editado con su camión de ruta, ¿no? Como lo son, por ejemplo, Este es mi cuerpo de Lizardo Cruzado y la niña Merluza de la escritora Libertad Orozco. Entonces,
cuando yo muy joven, 12 años, me topo con estos libros, empiezo a explorar un poco y a recordar quién era realmente Tomás Ruiz Cruzado y cómo es que él tenía que ver mucho en mi vida, ¿no? Porque a veces mi padre me cuenta algunas cosas que Tomás llegaba a hacer, llegaba con libros a leernos, a hacer ejercicios de escritura cuando éramos niños. Yo tengo recuerdos muy vagos, pero ya mi padre es el que llega a confirmar esto, y cuando me topo con los libros, con estos libros que editó con Camión de Ruta, yo confirmo que también había una influencia o un apego, porque ya desde niña él venía de alguna manera inquietándonos con el tema de la escritura y la lectura, pero ya cuando me topo con Este es mi cuerpo de Lizardo Cruzado, que es una edición muy bonita que hizo con Camión de Ruta Editores, me doy cuenta de que me interesaba la poesía porque ese libro decía, en la portada dice, bueno, lo debo tener por aquí en mi biblioteca, en la portada dice alejar de los niños, prohibido, prohibido que los niños lo toquen, una frase así. Entonces por ahí como que yo dije, ah, wow, ¿qué me va a prohibir a mí leer este libro, no? ¿Qué tiene de malo? No creo que me vaya a hacer daño, que me vaya a meter otras ideas en la cabeza. Entonces por ahí me di cuenta que mi apego a la poesía venía también porque me parecía que en la poesía se exploraban otras cosas que en el colegio no me mostraban, ¿no? En el colegio me mostraban una poesía que era muy hipócrita, muy compuesta, muy maternal, muy amorosa. Entonces yo buscaba quizá de la poesía otra cosa, ¿no? Yo buscaba de la poesía un poco más de sangre, un poco de violencia, quizá de sinceridad, de cosas que se hablen de lo que no está permitido, ¿no? De lo que no está permitido escuchar. Y es así como llego a este poemario y bueno, ahí empieza un poco ya también mi relación, pero bueno, sí, tengo una relación de familiaridad con Tomás Ruiz. Él viene a ser mi tío, él es primo de mi papá. ¿Qué opinas del último Premio Nacional de Poesía, Lizardo Cruzado? Bueno, justo estábamos hablando de Lizardo Cruzado, ¿no? Lizardo Cruzado me parece que es un poeta que no publica muy seguido, pero que cuando publica tiene cierto impacto, ¿no? El poemario que publicó con Camión de Ruta Editores, Este es mi cuerpo, tiene un lenguaje que es, podríamos decirlo, un poco avanzado para la época en la que fue escrito y para la edad en la que Lizardo Cruzado lo escribió, que era muy joven. Entonces, que haya obtenido ese premio, de hecho, se reconoce el trabajo que hizo con Este es mi cuerpo, ¿no? Que es un poemario fuera de lo común para lo que se escribía en ese entonces. Entonces sí, yo aplaudo mucho que haya sido reconocido con ese premio. Como lo menciono, es un poeta que no publica seguido, pero que cuando lo ha hecho muy bien, ¿no? Entonces creo que se aplaude eso, ese trabajo silencioso que él siempre hace. ¿Cuáles son tus poetas peruanas favoritas? Mis poetas peruanas favoritas, bueno, eh, de cabeza obviamente está Blanca Varela. Con Blanca Varela yo cuando la leía decía, algún día si yo tengo un hijo, yo quisiera escribir de tal manera, ¿no? De tal manera sobre esa relación que ella pone en el poema, en el papel, sobre la maternidad y más que todo la relación con su hijo, ¿no? Esa influencia que ella cree que tiene sobre sus hijos también, ¿no? Porque habla de cómo sus hijos le heredan la tristeza, en fin, Blanca Varela me encanta porque tiene esa manera tan sutil de hacer al humano un animal más, o sea, regresarlo hacia lo más primitivo y no calificarlo si es bueno o si es malo por sus emociones, sino que tal cual, si el ser humano es un animal en sí, tiene que saber la gradualidad de sus emociones y su sentimentalidad. Bueno, está Blanca Varela, como ya lo mencioné, está también Mariela Dreyfus, eh, Carmen Ollé, que es una mujer que aparte de escribir poesía también ha escrito narrativa y me encanta cómo exploran el tema de la sexualidad femenina, ¿no? Ese deseo, esa, esa manera en cómo no se habla tan abiertamente de lo que la mujer entiende dentro de sus relaciones sentimentales con su propio cuerpo.
Y luego también están otras poetas más. Bueno, ya mencioné Mariela Dreyfus, Carmen Ollé. Se me acaba de ir el nombre de una poeta que escribió algunos poemas. Se me acaba de ir su nombre, justo mi hija estaba buscándome, pero ella escribió el poema Soy la muchacha mala de la historia. No sé si usted, María Emilia Cornejo se llama. Cuando yo la leí, supe que también las mujeres estaban eh, quizás hablando no solamente de la sexualidad en sí, sino que cómo a partir de estas relaciones sexuales que se puedan tener con una pareja, también existe un entorno social que influencia a partir de ello, ¿no? En el poema Soy la muchacha mala de la historia y habla sobre la infidelidad. Entonces por ahí se empiezan a tapar también ciertos tabús o cómo es que analizamos que se da la infidelidad en una mujer, ¿no? En fin, me parece que son muchas los poetas y los poetas que me gustan, que son peruanos, pero enmarcadamente podrían ser ellos, ¿no? Luego también está Jorge Eduardo Eilson, bueno, él es varón, pero con Noche Oscura del Cuerpo es un poemario que a mí me atrapó mucho por cómo él exploraba también el tema del cuerpo, ¿no? Creo que los poetas cargamos con esa tradición de siempre hablar del cuerpo, de cómo este está ligado al fuego que lo enciende, ¿no? Al fuego que lo enciende en sus distintos ámbitos, en sus distintas relaciones. Y me parece que es eso, esos serían más o menos algunos de los poetas de los que yo les podría hablar. ¿Qué poemario escrito por una mujer deberíamos leer? ¿Qué nos recomiendas? ¿Algún poemario escrito por alguna mujer que yo les recomiende? Bueno, hay un poemario de Carmen Ollé. ¿Han leído a Carmen Ollé en algún momento? ¿O saben quizá de esta escritora? ¿O nunca la han leído quizás? Nunca lo he leído. Bueno, Carmen Ollé, yo les recomendaría leer quizá Noches de Adrenalina, que es un poemario donde ella pues, bueno, con este poemario ella es galardonada con un premio era el premio de la Casa de la Literatura, si no me equivoco. Y bueno, me parece que para empezar a explorar un poco el tema del cuerpo o algunos cuestionamientos que tenemos nosotras las mujeres, me parece que es un libro importante, ¿no? Yo podría, yo podría decir que hasta es ella una mujer que con este libro, obviamente, y con la propuesta estética que da en este libro, ella sin tapujos rompe estereotipos, porque habla mucho sobre la sexualidad y el erotismo, y es como una crítica a partir de los poemas a la cultura occidental con la que nosotros cargamos, ¿no? Entonces, me parece que la voz femenina que ella le otorga a todos estos poemas hace que quizá interpele al lector de la posición que él tiene dentro de la sociedad o cómo está haciendo su perspectiva y su mirada ante el desarrollo de las mujeres en cuanto a la sexualidad y todos los tabús que no la permiten ser, ¿no? Me parece que Noches de Adrenalina es un poemario necesario que debería leer toda mujer para que empiece a cuestionarse por qué ella misma también carga con algunos estereotipos, con algunos tabús, o por qué también se le limita a hablar de ciertas cosas o explorar ciertas cosas, ¿no? Entonces, si hay un poemario que yo les podría recomendar es ese, Noches de Adrenalina de Carmen Ollé. ¿Qué te parece la poesía de María Emilia Cornejo? Bueno, justo hablaba de ella por el poema La muchacha mala de la historia. Bueno, María Emilia Cornejo me parece que es una poeta a la que no la he conocido mucho, solo leí algunos poemas suyos. En varios momentos yo he participado en algunas ferias del libro en Lima y cada vez que he ido siempre me topaba con la misma historia de que María Emilia Cornejo había escrito, sí, alguno de los poemas, pero que era su novio de ese entonces el que había completado o había cerrado los poemas, ¿no? Entonces, pero cuando yo la leí, el primer impacto que tuve con este poema que es
la muchacha mala de la historia, que no sé si lo habrán leído o no, pero es un poema muy fuerte, la verdad me parece que ella es una mujer que tiene una intención, o que dentro de los poemas condensa una intención muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, que es hablar de aquello de lo que no queremos hablar, ¿no? O sea, si tú eres una mujer a la que le gusta vivir su sexualidad de una manera muy libre, muy liberal, podríamos decirlo, eso está mal visto ante la sociedad, ¿no? Entre comillas. Personalmente a mí me da igual, y si la persona disfruta y es feliz, está muy bien. Pero me parece que María Emilia Cornejo en ese entonces enfrentaba una sociedad demasiado machista, la que obviamente hoy en día existe también todavía se cargan con ideas machistas, pero con esa fuerza poética muy conmovedora, muy sencilla en el lenguaje, porque ella no explora en palabras que podríamos decir, no la entiendo, tengo que ir a un diccionario, sino que simplemente ella obviamente hace un recorrido, hace una exposición de la sexualidad de las mujeres a partir de frases muy simples y muy sencillas. Y creo que eso es lo que María Emilia Cornejo tiene para reconocer, ¿no? Que ha sabido hablar de cosas muy difíciles en palabras muy sencillas. Y es una mujer que murió muy, muy joven, pero bueno, el poema se los voy a leer si gustan ahorita, que es cortito. Dice, este es el poema que me impactó con el que la conocí, ¿no? Dice, soy la muchacha mala de la historia, la que fornicó con 3 hombres y le sacó cuernos a su marido. Soy la mujer que lo engañó cotidianamente por un miserable plato de lentejas, la que le quitó lentamente su ropaje de bondad hasta convertirlo en una piedra negra y estéril. Soy la mujer que lo castró con infinitos gestos de ternura y gemidos falsos en la cama. Soy la muchacha mala de la historia. O sea, si analizamos este poema, María Emilia Cornejo no solamente habla del tema de la sexualidad, sino cómo el tema de la sexualidad está prácticamente ligado al tema, a un tema social, ¿no? Porque hay una frase ahí en la que ella menciona que lo engaña por 3 platos de lentejas, algo así dice, ¿no? Entonces nos damos cuenta que hay una ruptura económica en esa familia por la que ella está arriesgando su sexualidad o se está exponiendo no como una mujer, sino como un objeto sexual. Entonces es un poema que da para un análisis mucho más grande. Entonces es eso, ¿no? La poesía no solamente habla del cuerpo en un cierto momento o en ciertos pasajes o en ciertos fragmentos, sino que hay que analizarlo también en su contexto y cómo éste se liga a otras temáticas, ¿no? Entonces María Emilia Cornejo a mí me pareció una poeta excelente, más allá de los comentarios que hayan hecho en algún momento sobre si los poemas fueron escritos por ella o por su novio, o si el novio los completó porque estaban incompletos, en fin, pero me parece que ella tiene ese mérito de hablar de cosas y de problemas sociales a partir del cuerpo y de cosas que no se quieren hablar, que son tabú o que fueron tabú en su momento. ¿Consideras a Karina Valcárcel una influencia en tu primer poemario? Karina Valcárcel. Ah, bueno, sí, Karina Valcárcel. No, no la considero una influencia. La leí justo sí cuando yo estaba escribiendo también mi primer poemario. La leí con unos amigos. Me parece que tenemos quizá algunas similitudes en cuanto a temática. No hablo de lenguaje, sino de temática, sobre el tema quizá de la maternidad, de lo amoroso, pero no, no la considero una influencia. Me gusta así como escribe, leí 2 de sus poemarios, los primeros que ella había publicado, y me pareció una poeta buenísima, me gustó mucho cómo es que busca ella relacionar el tema de la poesía con el tema de la pintura, porque ella también dibuja. Celebré sus poemas en algún momento, pero no, no la considero una influencia. ¿Qué poetas peruanas contemporáneas nos recomendarías leer? Poetas contemporáneas. Bueno, una de ellas, Karina Valcárcel, que es una poeta muy, muy buena. Luego está esta poeta, justo me había comprado una colección de libros de una editorial nueva.
Y bueno, de estas poetas, Gloria Portugal es una de las poetas también que yo recomiendo leer mucho. Es una poeta que no solo que escribe también poesía en prosa. Karina Valcárcel, que ya se las mencioné. Luego también en poesía me parece que una chica con la que yo conozco, que es contemporánea, podríamos decir en edades, porque bueno, Gloria Portugal es mayor que yo, eh, Karina Valcárcel también. Luego jóvenes así, quizás de mi edad, entre los 20 y 30 años, está Ilsa Rodríguez, quizá encuentran algunos poemas suyos en internet, porque ella todavía no publica ningún poemario, pero ella siempre está ahí. Luego está Catherine Medina Rondón, también ella me parece que es de Arequipa. También tiene muy buenos poemas, muy buenas temáticas también que explora. Luego está Lourdes Aparición, ella es de Ica. También tengo un poemario, el último poemario suyo de ella que ha publicado, se llama Pacheta. Ella tiene una poesía mucho más social, ¿no? Mucho más determinada en temas sociales, económicos y esas cosas. Y bueno, esas son quizá algunas de las poetas que yo recomendaría que sean contemporáneas a que las puedan leer o las puedan por ahí buscar en Google y encontrar algunos de sus poemas. ¿Qué le recomendarías a un adolescente que quiera dedicarse a la poesía? Que lea, que lea y que viva mucho y que no se limite, que viva. Yo he sido siempre muy decidiosa en realidad. Me refiero a decidiosa a que nunca siempre estaba indecisa con muchas cosas, ¿no? Pero me gustaba, sí, vivir mucho, salir mucho, caminar mucho, leer. Creo que lo básico es leer y vivir. Me parece que eso no podría. Y bueno, y que cargue una libreta o que tenga un bloc de notas en su celular, un grabador también a la mano, porque a veces se vienen las ideas y no tienes dónde anotar, pero si prendes el grabador de tu celular, le hablas a tu celular y la idea ya queda grabada y luego puedes explorar, ¿no? Igual leer también a otros poetas, investigar sobre los temas que le gustaría hablar en la poesía. Personalmente me gusta mucho el tema de la maternidad y de las relaciones amorosas, entonces trato de leer todo lo que está enmarcado también en ello, ¿no? Pero tampoco me limito solo a eso. Si hay otras cosas nuevas que se presentan, yo voy a seguir explorando, ¿no? Pero es eso más que todo. ¿Dónde y cómo podemos conseguir tus poemarios en formato físico? Bueno, en formato físico, eh, ya se han agotado algunos. Yo me he quedado con algunos, que son algunas copias, que son 10 copias, que yo las tengo reservadas para algunos eventos donde me inviten y llevar uno o dos y obsequiarlos, ¿no? O conocer personas e intercambiar libros. Pero en Lima me parece que ya se han agotado y en Chachapoyas hay en una librería aquí, pero luego los pueden conseguir conmigo. Yo tengo muy pocos, pero son los últimos que ya me quedan. Y bueno, yo solo uso Instagram, no uso Facebook, solo en red social solo uso Instagram, ¿no? Entonces cualquier persona que quiera conseguir el poemario me puede contactar a mí directamente. Bueno, Andrea, esas eran todas las preguntas. Muchas gracias por su tiempo. Fue un gusto entrevistarla. Hasta la próxima. Adiós. Cuídese. Gracias a ustedes, chicas. Muchas gracias por el Gracias por interés. su tiempo, Andreita. Qué lindo que estés viviendo en Chachapoyas. Yo, por ejemplo, fui con mi mamá y nos encantó demasiado y fue una bonita experiencia porque nos hemos ido a Bogotá, a Cuela, a Carajía. Y ya seguramente en las próximas vacaciones, Dios quiera, nos podamos, si es que estés por allá, nos podamos encontrar y sería un gusto conocerte personalmente.
Sí, bueno, yo vivo aquí, paro por aquí. Viajo, sí, en algunas ocasiones por temas de trabajo y si vienes, excelente. Me escribes por el Instagram y por ahí nos encontramos, podemos ir a tomar un café, a caminar, ¿no? Entonces, si vienes por aquí, te doy por aquí también el libro, ¿no? Entonces, eso, un gusto Ay, conocerlas qué a bello, ustedes, qué bonito. un gusto conocerlas a ustedes. Gracias a ti Sé por que, tu tiempo. sé que están en el colegio, llevando un curso relacionado a esto, entonces por ahí como que van a aprender un montón de cosas. Es un mundo muy bonito el tema de la cultura, el tema de los libros, de las artes en general, así que seguro les va a seguir gustando y si quieren más adelante cuando terminen el colegio, pueden dedicarse también a eso. Muchas gracias a ustedes, chicas, un gusto conocerlas. Y cualquier cosa me escriben, nada más, estoy por el Instagram. A mí me contactó por el Instagram Angeli, si no me equivoco. Ajá. Yo me presento. Bueno, ya corto la transmisión. Sí, Andreita, unos minutos para tomarnos una fotito entre las cuatro, Ah, ya, para ya, que dale, se haga algo bonito y para el recuerdo para mí. ya, dale, Entre todas, ¿no? toma la foto. Ujú. Sonríen, chicas. Listo. Me pasan la fotito. Muchas Más bien, no, gracias. no se olvide de pasarnos la grabación. Ya, perfecto. Me envían un correo y yo les cargo la grabación. Perfecto. Gracias por todo. gracias. Chao, Ya, hasta muchas luego, gracias. chicas. Chao, Hasta chao. luego. Cuídense.